Todo se parece, pero nada es igual. El cine es una cosa, los comerciales son otra, la televisión es otra. O sea, que yo creo que la génesis de todas es el cine, ¿no? Y fíjate tú que para responder eso yo en el fondo digo, es verdad, yo soy feliz porque yo he hecho lo que yo he querido. Oye, pero el costo ha sido, el costo ha sido alto, pues, ¿no? Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestra invitada especial, Raiza Sublet. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidas todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el capítulo de hoy nos acompaña la productora cinematográfica Raiza Sublet, quien ha estado a cargo de la gerencia de películas como El Atentado y Generación Halley de Thelma Gurgelles, Aventurera de Pablo de la Barra y Desnudo con Naranjas de Luis Alberto Lamata. Raiza, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Omar, por tomarme en cuenta para esta iniciativa maravillosa. Te lo digo siempre, me parece una cosa fantástica porque realmente es el acervo de la cinematografía nuestra para generaciones futuras. Entonces, ahí ya tienes capítulos sumamente interesantes que he escuchado, que son muy valiosos para eso, para la gente que vaya a investigar, para los estudiantes actuales inclusive de cine. A mí me parece una cosa bastante motivacional y, repito, muy, muy importante. Es un acervo cultural histórico de la cinematografía. Gracias por invitarme. Gracias a ti por tus palabras. Y bueno, Raiza, nos estás hablando desde Perú. Aquí en donde ahora tengo mi nueva casa desde hace 6 años y que felizmente pues he seguido trabajando en la industria de alguna manera, me hace sentir bastante cómoda, ¿no? El hecho de no estar en Venezuela es bastante triste, pero que uno logre salir de su país o de lo que llaman la zona de confort y lograr penetrar en un mercado bastante complejo como es el peruano, me hace sentir bastante satisfecha. Bueno, y eso también lo has conseguido, Raiza, por tu excelente nivel profesional. Pero bueno, vamos a regresar a nuestro formato, Raiza. Y como ya tú sabes, nosotros le pedimos siempre a nuestros invitados que nos hablen de su vida y de su desarrollo profesional, de su carrera cinematográfica. Y comenzamos siempre por la infancia, por la niñez. ¿Cómo era Raiza Sublet de niña? Mira, yo tuve mi infancia muy feliz, rodeada de mucha gente, de mucho cariño. Siempre fue una niñita bien curiosa. Me encantaba inventar, montar obras de teatro infantiles dentro de la familia, porque éramos muchos, éramos primos hermanos que vivíamos todos muy cercanos en una historia de una Venezuela pues que ya no existe. Yo nací en Valencia, en Carabobo, y pues todas las madres nuestras se casaban y vivían muy cerca. Entonces crecimos en diferentes hogares, todos de nuestras tías, y éramos muchos, fuimos muchísimos primos. Entonces inventábamos obras de teatro por cualquier cosa, bautizos, hacíamos bautizos de los muñecos y uno representaba el sacerdote y los compadres y toda la cosa. Siempre éramos creativos, mi familia también es bastante musical. Entonces siempre había mandolinas, guitarras, cuatro, y entre todos nosotros nos distraíamos mucho con esas cosas. También jugábamos normales, pues carritos, muñecas. Yo fui una niña muy cómica porque me gustaban siempre los carros, siempre me gustaron los carros, cosa que para mi papá fue chévere, porque al no tener varones, nosotras fuimos tres hermanas. Mi hermana menor, María Gabriela, vive en Estados Unidos, y mi hermana del medio murió muy chiquita.
Entonces ellos no tuvieron más hijos y claro, el hecho de que a mí me gustaran los carros, para él era apasionante. Entonces me regaló una vez una pista de Matchbox y compraba carritos y claro, él jugaba conmigo y él sentía esa conexión conmigo, pues. Y yo llegué a tener, no sé, una colección de carritos de esos increíbles. Mi papá fue un personaje de la industria petrolera, él fue uno de los pioneros del gas licuado, que era una cosa que estaba como en los 60 70 imponiéndose en Venezuela y trabajaba en la Shell. Entonces los sábados muchas veces me llevaba a la oficina y yo le decía que me cortara papelitos así, él los engrapaba y yo hacía dibujitos y los pasaba y era como hacer películas. O sea, a mí todo el tema de las películas siempre me llamó la atención como un juego. Primero, no era que yo soñaba que yo iba a hacer películas ni nada de eso, pero siempre estaba dentro de mi vida porque él y mi mamá también fueron grandes cinéfilos. Por ejemplo, cuando vivimos en Caracas, porque yo también viví en varias partes por esa cosa del petróleo. En Caracas, nosotros los jueves, él nos empiñamaban y nos metían en el carro y era jueves de cine, nos llevaban a los autocines, veíamos películas y de ahí ya llegábamos dormidas a la casa chiquitas, desde muy chiquitas. Entonces, claro, crecimos en la cosa del cine, los domingos eran de cine, a mí me gustaba jugar a hacer películas y eso de alguna manera me fue quedando en el subconsciente. Mi mamá, que fue una mujer que yo admiro muchísimo porque a mi mamá le frustraron su carrera universitaria, vuelve ahí, o era de Valencia, imagínate de los años 40 por allá, 40 y pico, entonces ella quiso irse sola para Caracas a estudiar en la Universidad Central y mi abuelo la fue a buscar, que eso no era de mujeres de su casa, estudiar en la universidad, que esos eran los comunistas, tú sabes, una cosa ahí de otra vida, pues. Y a ella la frustraron mucho y no logró hacer carrera universitaria, pero fue una gran autodidacta y una gran lectora. Entonces de eso me quedó a mí ese gusto maravilloso por la lectura. Mi mamá desde muy pequeña que yo aprendí a leer, los regalos de ella eran libros. Entonces mi primer libro, por ejemplo, fue El Principito. Y eso a mí me apasionó y entonces ella no nada más que yo lo leyera, sino que compartiera con ella qué me parecía, qué había sacado yo de esta historia, de la otra, de Juan Rulfo, del otro. Y así fui aprendiendo yo a leer con ella. Ella fue una gran lectora, autodidacta, mi mamá fue bilingüe y jamás pisó una escuela de inglés. Y vivió después de hacer traducciones. O sea, se hizo una bilingüe sola. Ella era una mujer bastante brillante. Esos fueron mis primeros tiempos de infancia. Que bueno, como la vida es cambiante, cuando llegó la adolescencia hubo como un terremoto en la casa. Ellos se separaron, mi mamá que había vivido siempre como de ama de casa, se las vio como chiquitas, nos cambió la vida completamente. Yo lo que había pensado después que ya había salido de primaria y todo, que yo quería ser arquitecto, porque era como una cosa que se parecía al arte, etcétera, y se me derrumbó también eso porque bueno, tuve que hacer un bachillerato comercial, empezar a trabajar. Yo empecé a trabajar muy joven, a los 15 años ya yo estaba trabajando en una industria que quiero mucho, que se llama Protinal. Y ahí me terminé yo como de formar entre la oficina y estudios de noche y estudios los sábados. Y estudiaba y trabajaba, ¿no? Me tocó un jefe maravilloso que fue mi amigo toda la vida hasta que se lo llevó el COVID, que se llama Julio Ortega, que él se dio cuenta que yo no era para estar en esa empresa, porque yo lo que era secretaria. Yo llegué a ser secretaria ejecutiva muy jovencita, encargada de una gerencia bastante compleja que era la gerencia de sistemas. Pero él hablaba mucho conmigo y él un día me dijo, mira, yo te voy a ayudar para que tú te vayas de aquí, para que estudies, porque tú tienes que estudiar. Y lo primero que tienes que hacer es estudiar inglés. Entonces yo te voy a mandar para que tú estudies inglés en alguna parte. Yo voy a sentar con tu mamá y yo le voy a explicar esto, porque tu mamá es muy inteligente y yo estoy segura que ella va a ver el cielo abierto. Y así fue. Yo me fui a Barbados a estudiar inglés, una época muy feliz de mi vida, por supuesto, y viví una cantidad de tiempo importante porque fueron 18 meses y me gradué
casi que cum laude, eso era un anexo de la Universidad de Oxford. Mis últimos tiempos los pasé allá dando clases de español a niñitos barbadienses. Y tuve que regresar, por supuesto, allá, pero ya yo venía otra persona, pues. Entonces yo me fui para Caracas, porque, bueno, tenía como una experiencia laboral, tenía ese inglés perfecto. Y un tío mío, que era un gran chivo de la IBM, me consiguió un trabajo ahí. Pero un trabajo que no se parecía a mí en nada, porque yo entraba en un cubículo, la máquina me daba los buenos días, yo hablaba todo el día por esa computadora y yo soñaba con otra vida. Y un día pues, compro el Universal como todas las mañanas y hago así y dice Escuela de Cine y Televisión, busca administrador. Y yo dije, este es mi camino. Y salí de la IBM que ganaba como un platal en aquella época, más. Y me voy para la oficina con la cita, llamé a María Cristina Capriles, que estaba nuevecita con su escuela. Y llegué allá, tuvimos una conversación maravillosa. Y me dijo, tú eres la persona que yo ando buscando. Y yo le dije, y este es el lugar que yo ando buscando. Ella me dio la bienvenida y yo llamé a mi tío por teléfono. Y le dije, necesito una entrevista contigo ya. Bueno, él eso le costó perdonármelo porque la gente que entra en IBM, eso es como, yo lo siento que es como una secta maravillosa porque todo el mundo que entra ahí, bueno, logra obtener todo lo que la gente en la vida supuestamente quiere, ¿no? O sea, una estabilidad económica, carros, casas, viajes, otra vida pues. Que el cine por supuesto no te lo da. Pero él al final entendió que es que yo había nacido para eso. Y entré en la escuela y empecé a conocer gente, conocí a Román Chalbó, conocí a Telman Urgelles, conocí a Juan Santana. Y yo les dije un día a María Cristina, como al mes, yo quiero estudiar aquí. O sea, yo trabajo y estudio. Y ella me dijo, pero ¿cómo vamos a compartir eso? Y en eso entró Telman Urgelles a esa oficina. Y dijo, yo estoy oyendo a Raiza Mercedes y yo quiero que también ella estudie. Vamos a hacer una cosa, María Cristina, yo la beco. Entonces yo tuve media beca de Telman y la otra parte la pagaba yo con mi trabajo. Y bueno, ahí empecé yo, se me abrió un mundo maravilloso, aprendí muchísimo de mucha gente, Dov Luzgarten, que era un gran publicista también en esa época, Perán Hermini, Román Chalbó, Telman Urgelles, bueno, como digo, había una playa de gente maravillosa que eran los que nos daban clases y con los que hacíamos cortos. Y cuando nos fuimos a graduar, a mí Telman me dijo, yo quiero que te vayas conmigo, yo estoy a punto de producir una película. Y yo vi, bueno, maravilloso también, pues, y me fui con Telman al edificio Rocaje, allá en Altamira. Yo iba un poco como un asistente administrativo, en principio, ¿no? Bueno, a sacar todas las cosas, a llamar a los actores, a los contratos y eso, pero yo le pedí a él que yo quería entrar en las reuniones de producción. Él me dijo que sí, por supuesto, porque él lo hizo con todas las ganas de que yo aprendiera todo. Bueno, cuando llegaron las lecturas de guión, que la película es El Atentado, había, bueno, los jefes de equipo estaban ahí, pues estaba Eddie León, Luis Rosales, que era el productor ejecutivo, Carlos Bolívar, que era el de sonido, los jefes de área, Ariela Tasca, que hizo la dirección de arte, una mujer que fue maravillosa para esa película, la dirección de arte de esa película me encantó, Malena Roncayolo, que era la asistente de dirección, bueno, y otras personas que ahorita pues no recuerdo. Y él va leyendo su guión y va explicando, ay, aquí quiero esto y allá tal, y cómo la ves aquí tú y cómo lo ves allá. Y llega una parte de esa historia que él estaba escrita para hacerla en Aruba. Y Luis Rosales le dice, mira, esto no se puede hacer, porque aquí no hay plata y eso lo podemos hacer en La Guaira, no sé, pues en cualquier parte, ¿no? Y Telman le dice, no, pero es que, o sea, La Guaira y Aruba no es lo mismo. Y claro, yo venía de hacer varios cortos y de escucharlo mucho a él en un curso maravilloso que hicimos de realización cinematográfica. Y más lo que uno es por dentro, yo decía, ¿cómo tú le vas a decir al director que no así de esta manera? Es como una frustración, pensaba yo en mi cabeza. Y me atreví a alzar la mano. Y le dije, mire, con el permiso de ustedes y eso, yo creo que lo que no se intenta no se logra. Yo pienso que si nosotros podemos ir a
embajada o consulado de Aruba y hacer esto. Y me expliqué. Y Telman dijo, tú te encargas de eso. Entonces para mí fue un reto, porque yo no lo hice la verdad con esa intención, pero bueno, fue un reto. Y son esas cosas que te pasan como cuando tú aprendes a jugar dominó, que estás aprendiendo y ganas, que te lo da como la suerte, porque no sabes bien, no eres un jugador experto. Bueno, así me pasó con eso. Yo, con toda mi buena intención, busqué mi cita, el señor me recibió, yo le expliqué qué era lo que se necesitaba y él me dijo que sí. Y yo le dije, bueno, qué maravilla, ¿no? Me dijo, sí, porque yo le dije, hacemos un intercambio, le ponemos lo que usted quiera aquí, el avión, ¿cómo se llama? El agradecimiento grande de la isla, de turismo, etcétera. Yo ofrecí una cantidad de cosas. Entonces, él me dijo, yo voy a mandar una carta a ustedes, bueno, para que comencemos esto. Y mi sorpresa fue que cuando la carta llegó, venía con una invitación para que yo fuese a hacer la preproducción. Entonces, claro, hay niveles, ¿no? Estaba Luis, estaba Iván Bozo, de productor de campo, y luego habían 2 asistentes y yo, porque yo estaba empezando. Entonces, yo le dije a Telman, bueno, Telman, no es que vaya yo, es que tú decidas quién va, pues. Yo creo que debería ir Luis Rosales porque es el productor ejecutivo. Y me dijo, no, para allá vas tú. Tú, porque tú fuiste la idea y tú tienes esto claro y tú tienes esto controlado y no sé qué. Bueno, efectivamente fui, nos dieron todo, pasajes de avión. Logré a las 1500 convencer a un dueño de un casino que nos dejara filmar adentro porque era sumamente difícil. La gente no le gusta que la filmen jugando, no sé qué. Bueno, lo logramos. Por cosas que pasaron, digamos, que fueron pasando en la dinámica de la preproducción, las figuras de producción que habían debajo del productor ejecutivo se fueron separando y eso me permitió a mí ir ascendiendo. Y llegué a ser el productor de campo de esa película, que es El Atentado, que es considerada una de las películas con mayor producción de su época. Grande de producción porque en esa película intervenía una cantidad de cosas, haciendas de caballos, helicópteros, tomas aéreas, tomas de helicópteros a helicópteros, vuelos, unas tomas aéreas increíbles por la mitad de todo lo que tiene que ver con Katia hasta la avenida Sucre, persiguiendo motorizados, había unas persecuciones de policías y motorizados, bajando por las escaleras, las barriadas de Caracas, tomas de noche, bares de mala muerte, o sea, y hay de todo. Entonces, oye, fue como mi graduación, pues fue un gran aprendizaje, como un máster que yo hice haciendo esa película, las construcciones de espacios escenográficos. Cuando terminó El Atentado, Telman me dice para que le haga la película a Malena. Malena y yo también habíamos sido compañeras de clase, pues, ¿o no? Telman había sido profesor de las dos. Malena fue su asistente de dirección y viene con su película, que era un mediometraje inspirado en un cuento de Julio Cortázar que se llama La Casa Tomada, que coescribió con Diana Lich. Entonces, se necesitaba una linda casa que diera la sensación de que estaban los fantasmas de alguna manera tomando la casa y conseguimos esa casa, una vetusta y hermosa casa que quedaba ahí en la Florida, entre la avenida Andrés Bello y la calle que va a San Rafael de la Florida. El director de arte de esa película fue Federico Aún, un hombre con un gran gusto y entonces, bueno, se consiguieron los muebles adecuados y toda la decoración adecuada de la casa y toda la cosa y realmente quedó muy linda y el trabajo actoral de Hilda y Orángel fue maravilloso. Esa película quedó tan bonita que ella después pasó a ser un largometraje. Hay un intervalo en eso, pero ella terminó siendo un largometraje que se llama Pacto de Sangre. Cuando terminamos esta película, ya Telman tenía lista el asunto de la generación Halley, que fue su otra película después del atentado. Paso yo para hacer la generación Halley, una película totalmente diferente a las dos anteriores, que también fue una superproducción. En esa película
que escribió también Thelman, pensando en darle respuesta a un tema que estaba en el tapete en ese momento, donde supuestamente la generación a la que yo pertenecía, por supuesto, era la generación boba. Entonces él, como sus hijas pertenecían a esa generación, él se inspiró y él escribió esa película. Y era una película que también tuvo muy buena repercusión porque en su momento pues activó una cantidad de música de la época, las cosas que le sucedían a los muchachos en esa época. Se contrató una cantidad de jóvenes increíbles, ya nada más el casting había levantado una polvadera, todo el mundo quería ser parte de la generación Halley. A esa producción yo sumé a Jimena Iribarren, quien es mi gran amiga hasta el día de hoy. Y Jimena tenía un contacto directo con toda la gente de las minitecas, era la época de la guerra de las minitecas. Entonces esa película pues tuvo unos montajes chéveres de grandes guerras de minitecas. Fuimos a Cuyagua, estaba metido el surf, todo lo que se vivía en esa época y los conciertos. Los conciertos fue una cosa fascinante porque montarlos fue un trabajo muy grande. Gustavo Rodríguez y Thelman Urgelle fueron socios en esa película y Gustavo pues consiguió con Thelman a la gente de la industria del disco y lograron una alianza. Entonces montamos un concierto fabuloso en el Poliedro, donde su protagonista es Melissa. Melissa es como la que lleva esa película porque hay un niño que vive soñando con ella y se logra montar toda la historia hasta que el muchachito logra cantar con ella en el Poliedro. Bueno, eso es como el éxtasis de la película realmente. Esa película también se produjo un disco, yo aparezco en la producción del disco. En ese disco está Melissa, está cantantes de la época que eran importantes. Y se salió con el disco y con la película, y además la película tuvo un estreno en el Broadway con todos los hierros, con Sábado Sensacional, alfombra roja, carros que llegaban y se van al estilo hollywoodense, pues. Y todo eso acompañado en una multitud porque la gente joven estaba nada más que esperando que eso pasara. Fue muy exitosa en taquilla también, muy criticada de los críticos de cine que siempre andan criticando todo. Ese es su trabajo. Entonces criticaron mucho a Thelman porque Thelman venía de La Boda, que era una gran película. Con una lectura totalmente distinta, después hace el atentado no sé qué y aparece con esta película que no tiene nada que ver con él, bueno, X, pero eso ayudó mucho a que también la gente fuese al cine, ¿no? Y terminamos con que ya Malena también otra vez estaba lista para hacer Pacto de Sangre y terminar aquel mediometraje de alguna forma con esta otra parte pues de la película. Y esa película la hicimos Jimena y yo, básicamente en La Victoria. Apareció La Victoria como un set de filmación que después también terminó siendo muy famoso en todas esas haciendas que quedaban como bordeando las subidas que lo llevan a uno para la colonia Tovar por Aragua, abajo. Y para mí esa película quedó muy hermosa. Fue como la graduación de Malena también como directora. En esa película estuvo Eddie León de nuevo, Carlos Tovar, estaba Sheila Masaya en el vestuario, Rita Pérez en maquillaje. Bueno, había un grupo chévere de gente y contó también con muy buenos actores. Algunos descubrimientos de ese momento, como Abby Raymond y Soraya Camero, que hicieron un gran papel, y Tomás Graterol, que eran como los hermanos jóvenes, y se logró una excelente película. Lamento que esa película no esté en digital, porque esa es una de las cosas que yo digo que le hace falta al cine, a pesar de que yo sé que ha habido muchos intentos de digitalizar todo lo que hay, sé que también eso lleva bastante dinero, pero eso es una cosa primordial para que el Estado asuma un poco más eso a través de la cinemateca, de estructuras que estén solamente para eso, porque ahí hay una cinematografía importante, incluso antes de que yo empezara en el cine, que no está hecha en digital. Hay películas que están así como
que las han copiado, que la pasan en televisión, entonces la copian y las venden así, pero se ven muy mal, pues. Pero un trabajo profesional habría que hacerlo a todas porque esa es parte de la historia del cine, pues. Ahí me llama Pablo de la Barra, salgo del matrimonio de Telman y Malena, con el que pasé años maravillosos. Me voy con Pablo de la Barra a ser aventurera, me entra como un miedo, porque como te digo yo, es como salir de tu zona de confort. Ya tú manejas a Telman y a Malena para atrás ya te conocen, tú los conoces, ¿sabes? Entonces viene un director nuevo y a mí me daba un poquito de miedo. Entonces el productor ejecutivo de esa película, conozco a Antonio Almeida, y Antonio Almeida me dice, tú vienes como mi productora, pues. Bueno, está bien. Carlos Tobar, que lo conocí yo en el atentado, repetimos en la generación Halley. A partir de la generación Halley empezamos una amistad que nos llevó hasta el día de hoy. Terminamos siendo esposos. Él me decía, tú eres muy buena y sí puedes. Tú eres muy buena y sí puedes. Quítate esa cosa de Telman y Malena, tú puedes. No importa que sea el director. Bueno, efectivamente me metí de lleno en la película y sí, pues me llevé a Jimena Iribarren otra vez. Era otro reto distinto porque era una película de época y también compleja. No nada más por ser de época, sino que también tenía múltiples locaciones. Su historia narra momentos con sucesos importantes que ameritaban locaciones reales. Entonces, bueno, nada, logramos sacar la película adelante. Ahí conocí gente valiosa como Laura Goldberg, que si no me equivoco creo que fue su primera película. Y trabajamos muy bien, trabajamos muy bien, logramos dar el resultado que Pablo de la Barra esperaba. Me busca John Dickinson antes de terminar Aventurera, que tenía su película que se llama Entre Golpes y Boleros. A él yo no lo conocía, pero él tenía referencias mías. Él insiste en conversar conmigo. Bueno, conversamos. Ahí el ejecutivo era Henry Ramos, a quien perdimos hace poco también. Pero Henry era como un administrativo. O sea, no quería involucrarse completamente en todo el desarrollo de la producción, sino más o menos como un administrador y asesor de cosas de finanzas. Que él estaba en Caracas todo el tiempo porque esa película toda la desarrollamos en La Guaira. Necesitaban a alguien como yo que fuese un poco como el ejecutivo que desarrollara la historia. Yo le dije, cónchale, John, pero es que estás arrancando y yo no he terminado. Un productor no puede hacer eso. O sea, yo tengo que terminar una película para arrancar otra. Por favor, Raiza, yo hablo con Pablo. Bueno, total que yo... Nos faltaba una semana de Aventurera para yo empezar la preproducción. Entonces yo dije, bueno, yo asumo el reto, hablé con Jimena. Y también en Aventurera llegó una aprendiz de la Universidad de la UCAP que se llama Corina Lipavsky. Y Corina resultó ser muy buena también en producción. Entonces ya éramos 3. Nosotras nos pusimos de acuerdo para afrontar el reto de terminar una y arrancar otra paralelamente. Y así lo hicimos esa Navidad. No tuvimos Navidad porque entonces nosotras decidimos que esos eran los días para buscar las locaciones que necesitábamos para Entre Golpes y Boleros y poder retomar en enero la última semana de Aventurera. Bueno, total que así lo hicimos, no dormimos más nunca, trabajamos como unas locas, logramos salir con bien de Aventurera y logramos salir con bien después de Entre Golpes y Boleros. También una historia de época, con una connotación diferente, con actores que tampoco ya yo había conocido. Iba cada vez en cada película conociendo actores distintos. Ahí estaba Marcos Moreno, a quien me une una gran amistad y respeto. María Alejandra Martín, a quien también quiero mucho y respeto. Ellos eran los protagónicos. Termino eso y me convoca a Antonio Almeida para que lo acompañe en una película que venía de Francia, que traía Luis Armando Roche con Fafá, que se llama Buscando su hijo. Una película francesa que trataba
una superproducción, porque entonces era un muchachito que se había venido como polizonte en un barco y llegaba a Venezuela y se le perdió a los papás. Eso no era más que para mostrar lo que era Venezuela, ¿no? Entonces, si el muchachito llegaba a Canaima, cuando se iba de Canaima, llegaban los papás a Canaima, ¿sabes? Como buscando a su hijo por todas partes, pues hasta que por fin lo encuentran. Pero fue una superproducción, los técnicos venezolanos que trabajaron en esa película ganaron mucho dinero. Esa película, ellos se montaron en el Eurobuilding, que estaba nuevo, y tuvimos oficinas en el Eurobuilding. Siempre uno venía como de unas ratoneritas, ¿no? De que si la casa de no sé quién te daba en el garaje, que si... bueno, Telman había logrado una oficina chévere. Telman después sí logró una oficina chévere donde hicimos la Generación Hale, que quedaba en la campiña, en una oficina, un edificio de oficina. En esa película trabajamos en Mérida, en Canaima, en el Zulia, en La Victoria, en Falcón. Bueno, la llamamos nosotros la campaña admirable. En el aeropuerto nos conocían ya y decían las cosas de los letreros, decían los vuelos de Raiza, porque yo organizaba todo ese tema y aquel gentío, éramos como 80 personas. Esa sí era una superproducción. Y los franceses eran bastantes, entonces, bueno, nada, yo encargaba a esa gente que no se fuera a perder ninguno. Duramos en eso, haciendo esa película como 6 meses, eso fue inmenso. De allí creo que partió un poco esto de Delfina Catalá, de buscar esas coproducciones, que a lo que ella se dedicó un montón de tiempo, ¿no? Hizo nexos con los franceses y traía gente de allá, y apareció lo de la Film Commission, y ya eso... Hubo una época chévere también en Venezuela donde los técnicos siempre tenían trabajo porque venía mucha película extranjera. Terminó esa felicidad y había ya un movimiento como de la televisión de cambiar, de querer hacer historias que se parecieran al cine, un poco lo que los españoles llaman telefilm, allá nosotros terminamos llamándolos unitarios. Aparece un primer unitario importante que lo hizo Juan Santana, que se llama La Indocumentada. Juan Santana, con quien siempre me unió una muy linda relación, tenía un apartamentico en Los Palos Grandes y también pues desde allí se hizo todo ese trabajo. Era una historia para televisión, pero contada en términos cinematográficos. Eso fue un gran descubrimiento porque logramos hacer una buena historia que protagonizó Coraima Torres. Cuando eso estuvo listo, que se estrenó, fue un boom, batió rating de sintonía, fue una cosa así que le abrió como los ojos a Radio Caracas Televisión en el momento, y ellos abrieron entonces un sendero pues para cineastas que pudieran tener trabajo desarrollando proyectos de películas para televisión. Y ahí, durante ese tiempo, trabajó mucha gente. Como nosotros fuimos como los primeros que aparecimos ahí de alguna manera, empezamos a tener trabajo. Manuel de Pedro hizo uno. Nosotros trabajamos con Manuel de Pedro, ese mismo grupo que trabajó con Juan Santana. Luego de ese de Manuel de Pedro, César Miguel Rondón entró en Radio Caracas como un productor ejecutivo y abrió directamente un canal para producir eso. El boom de los unitarios trajo como consecuencia que muchas empresas quisieran producir a nivel independiente de películas para televisión, series, etc. Entre esas personas yo trabajé con Gustavo Rodríguez, el actor, quien quiso ser parte de ese proceso. Y luego de que él consiguió un socio, etcétera, logramos hacer un primer intento que se llamó Moñoño Corazón de Jesús. Es una historia bien noble, es la palabra, es una historia noble. Yo pensé que Gustavo quería dirigir, él lo pensó, lo dudó mucho, al final lo dirigió Telman Urgelles, que habían sido como socios naturales en la vida y muy amigos, pues. Entonces hicimos una bonita historia que trajo otra que se llamó Taxi,
y que después ya tampoco se pudo seguir porque ese es un esfuerzo importante a nivel económico. Retomando lo mío de mi historia, cuando salgo de allí, bueno, porque entre una cosa y otra a veces uno se quedaba como sin hacer nada, tampoco todo es tan maravillosamente seguido, como que terminé en enero y en febrero estoy haciendo otra cosa, a veces sí, a veces no. Cuando se paraba mi trabajo, pues que no había alguna producción o alguna cosa, yo siempre buscaba alternativas y así yo fui entrando en el área de los comerciales. Llegó una gente nueva, abrió una productora nueva en esa época, se llama Proxivisión, y su dueño se llama Miguel Rodríguez Ciso, quien tiene muchos años fuera de Venezuela también ya. Entonces él me llamaba para producir comerciales, cuando yo estaba libre yo me iba con él y empecé a conocer ese mundo porque todo se parece pero nada es igual. El cine es una cosa, los comerciales son otra, la televisión es otra, o sea, que yo creo que la génesis de todas es el cine, ¿no? Entonces empecé a hacer algunos comerciales, él me llamaba, si yo podía se los hacía, si estaba haciendo otra cosa pues no iba. Él me dijo, oye, ¿por qué no te quedas conmigo? Tengo mucho trabajo. Bueno, yo hice así, no tenía nada y le dije que sí. Comencé como otro capítulo de mi vida y ahí sí hice un montón de comerciales y aprendí lo que eran los mítines de producción, el trato con las agencias de publicidad. Fue un proceso también interesante, todo lo que se vive suma. Y ahí me cayó a mí por primera vez en la vida el trabajar con la parte política audiovisual. Una cosa de la cual yo siempre había estado muy ausente, yo considero que uno de los grandes culpables de que el país haya caído en lo que cayó es que vivíamos en nuestras vidas sin importarnos la política. La política era para alguna gente ahí que se dedicaba a eso. Yo no tuve ese paso por la central donde la gente se apasiona con ese tema, no lo viví. Yo lo más cerca que tuve en la política fue con Telman Urgella, pues, que él siempre tuvo esas dos caras, ¿no? Y entonces yo conocí un poco su movimiento y su cosa y veía y me parecía interesante, pero era un espectador. Y aparece y me dice, tú eres la persona perfecta porque conoces el cine para llevar la campaña de Salas Ruemer, que era gobernador. No era una campaña para que llegara a nada, sino era llevar su proceso a la pantalla. Pues todo lo que él iba haciendo se le filmaba, se hacían documentales, se hacían cuñas, etc. Ese señor creía mucho en el audiovisual. Entonces empecé ese camino y la verdad que me gustó porque el señor me cayó muy bien. Era un tipo bien creativo y desarrollábamos juntos la historia. Ahí me llevé yo un rato trabajando con él y me cayó entonces ser parte del documental que hizo Copey de sus 40 años. Y es una anécdota simpática porque ahí yo conocí a Luis Herrera Campín, con quien viajé por el país haciendo un poco las cosas que Copey había hecho, pues también la misma cosa, cubriendo cosas que ya existían. Cuando terminamos ya esto de Copey, que terminé yo eso y ya yo no seguí por ahí, por ese camino, porque además aparece Luis Alberto Lamata, que había contratado ya a Carlos Tobar, que ya para ese entonces teníamos una hija y todo, pues. Y Carlos le dice, la persona que te puede ayudar en Carabobo, porque la película de Luis Alberto se desarrollaba toda allá en Carabobo, es Raiza. Porque Raiza viene de hacer este trabajo con Salas Ruemer, no sé qué. Esa película fue la creación de Cinemarte. Cinemarte, que fue como un anexo de Marte Televisión, quisieron hacer productora de películas, pues. Y esa fue su primera película, que era Desnudo con Naranja. Me voy a reunir con Arnaldo Limaski, que era el productor ejecutivo de Luis Alberto Lamata, y ellos generan ahí un cargo que no estaba en el cine antes, por lo menos en el nuestro, que era el productor logístico. ¿Por qué? Porque yo era la persona de todas las locaciones, de todo lo que se necesitaba conseguir, de los permisos, una cosa enfocada básicamente a eso, ¿no? Y bueno, me encantó la historia, me dieron un guión, desglosé pues todas las locaciones, todas las cosas, y por supuesto llamé a la gobernación, pues, al doctor Salas, pues, para que
nos recibiera y vieran todo el tema, y él nos puso con la gente correcta. Se alborotó el estado con eso de esa película. Les gustó mucho la historia, que es tan bonita, y nos pusieron a la orden a todo aquello que nosotros necesitábamos realmente. Hicimos todos los scouting, se seleccionó todo lo que Luis Alberto quiso. Y en teoría, pues yo iba a trabajar solamente la preproducción, porque como era una cosa de logística y de que ya yo les cerrábamos todas las locaciones, cerrábamos todo, y ya yo qué más iba a hacer ahí, pues, ¿no? Pero Arnaldo me dijo, no, vale, quédate conmigo. Primero porque me garantiza que ahora que si tú no vas a estar, la cosa vaya, ¿sabes? Un poco fallar, porque te conocen es a ti, pues, ¿no? Bueno, me quedé en la película y al final fui parte de la producción de esa película, pues. Lo cual agradezco mucho porque esa historia la respeto muchísimo. Luis Alberto Lamata es una persona a la que yo también quiero mucho. Lo respeto mucho, nos conocimos muy jóvenes en la Escuela de Cine y Televisión. Carlos Tobar, mi esposo, ha sido parte de su filmografía. Desde que hicieron el primer corto, Carlos ha estado con él. Y bueno, terminó esa película. A mí me venía interesando desde hace mucho tiempo atrás, porque yo nunca perdí mi relación con María Cristina Capriles, cómo los medios podían ser una ayuda para la formación del venezolano. Entonces, en ese momento que termina esa película, me vuelve a llamar a mí el doctor Salas para que yo ayude a su hijo, que ahora era el gobernador, y eso me exigió mudarme para Valencia. Yo monté una pequeña empresa que le dedicaba parte de tiempo a esta cosa de la gobernación, pero que también entonces abrió un canal como de producción de comerciales, y era como una pequeña agencia de publicidad y realizadora, ¿no? Y tuve buenos clientes, realmente buenos clientes. Un cliente importantísimo para mí fue Benepal, y de golpe hacíamos algo para Ford, para Cigarrera Vigó. Estábamos en el núcleo ahí de la zona industrial. Y manejábamos eso para Enrique Fernando, quien por casualidad fue mi compañero de colegio de primaria. Él no trabajó como su papá, pues, o sea, su producción de cosas no fue ni remotamente parecida a la de su padre, y el trabajo no era tanto. Y le vendimos la posibilidad de hacer un programa de televisión que auspiciara la gobernación para niños, pero que fuese educativo, no un programa de comiquita, sino una cosa que tuviese una connotación de formación. Y creamos un programa que se llamó Amigo Sol. Hicimos el capítulo que se hace siempre, ¿verdad? El demo, pero se hizo un capítulo completo para que fuese el primer programa. Ahí retomé yo una amistad muy buena con alguien que era maravilloso director de arte, que era Ladislao Iturriza, gente de la prosapia valenciana. Y hicimos un trabajo muy lindo, muy bueno, pero después a la gobernación no le interesó y la cosa no siguió. Me quedó a mí esa espina por aprender de ese tema. Y me puse a investigar. Trabajaba, investigaba, hice conexiones que me llevaron a hacer ya estaba la internet más o menos, no como ahorita, pero ya había posibilidades. En mi compañía yo tenía un router chévere que tenía su matriz en Boston, entonces teníamos una cosa rápida. Logré hacer algunas cosas por internet con una gente de México y descubrí que México era un mundo de televisión educativa impresionante. Y con María Cristina, siempre que ella también desde los años 70 por allá estaba en eso, nos unían largas charlas al respecto. Y me gana Chávez, que me trajo en el momento cosas tristes y cosas buenas. Cosas tristes porque por supuesto el contrincante de él era el doctor Salas, a quien yo apoyé bastante, y perdió pues, y ganó Chávez, y yo sentía que a mí la cosa con esa gente no... O sea, yo me vi de inmediatamente fuera del país. Realmente cuando él ganó yo dije, de aquí vamos a tener que irnos. Pero esas cosas que pasan en la vida, que siempre la vida está llena de sorpresas. Él quiebra Benepal, pues empezó con las expropiaciones. Me quedo yo con una deuda, me quedaron debiendo $76,000, que era una cifra bien importante para un pequeño empresario como éramos Carlos y yo.
y nosotros tuvimos que salir de todo rapidito para no deberle a nadie y poder pagarle a los proveedores que debíamos. Todo el mundo me dijo que eso fue un gran error en mi vida y de verdad de eso me arrepiento. Porque hasta la gente que me había alquilado la oficina me dijo, nosotros te esperamos, busca otro camino, no sé qué, pero a mí me dio miedo, me dio mucho miedo y yo cerré. Nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin plata en Valencia y empezamos a tratar de buscar trabajo en Caracas, pues porque en Valencia no. Y sale en el periódico un anuncio, otra vez un anuncio del periódico, grande del Ministerio de Educación buscando una persona que se encargara del canal educativo del Ministerio de Educación. Y Carlos me dice, mira este anuncio, Raiza, ¿por qué tú no mandas tu currículum? Pero bueno, la necesidad y no más mando el currículum. Y la vida como juega a favor, la persona que recibía los currículum había sido cuñado de Carlos Tobar, mi esposo, que es Mario Villegas. Entonces Mario era el que estaba como en el departamento de comunicaciones, ¿verdad? Del Ministerio de Educación. Todo eso estaba nuevecito, era acabado de llegar todo el mundo. Y claro, cuando él lee, él habla con Carlos y por supuesto pues le dijo a Héctor Navarro, usted tiene varios aquí y tal, pero me gustaría que viera este, pues, ¿no? Para mí fue muy interesante estar ahí porque eso me permitió a mí aprender mucho de lo que yo quería o pretendía haberme dedicado el resto de mi vida. Y no lo logré, pero sí hice un buen proyecto allá adentro. Sí se trabajó bastante. Héctor Navarro es un hombre bastante inteligente, con muchas ganas de hacer cosas, tenía él en ese momento desde ese despacho. Conocí un mundo que para mí siempre fue muy ajeno, lo que es ese monstruo, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que en ese momento inclusive tenía superior y básica, pues, o sea, manejaba toda la educación del país. Descubrí que ahí habían unos espacios impresionantes arruinados. Hubo una televisión educativa que funcionó desde allí, hubo una radio que funcionó desde allí, estudios perfectamente hechos para hacer televisión, inclusive con zonas de trabajo de escenografía. Era como un canal, era un canal de televisión. Entonces, claro, él lo primero que pensó fue que yo me apersonara de todo eso, pero cuando nos enteramos juntos de que habían 76 sindicatos que manejaban esa estructura, nos dimos cuenta que era imposible. O sea, imposible. Pero logramos hacer cosas importantes, nexos internacionales importantes. Eso me llevó a mí a poder estudiar inclusive en sitios como en México, que había sido mi sueño, donde había un instituto latinoamericano de cooperación educativa bien importante. Y rápidamente otra vez una esponja, absorbí cosas, estuve un tiempo paseando por la Dirección General de Televisión Educativa, tenía 16 canales de televisión educativa en ese momento para todo México. Y yo logré ver cosas tan importantes, Omar, como niños que estaban excluidos del sistema educativo y que fueron incluidos en ese momento gracias a ese sistema de televisión educativa en las provincias de México. Eso a mí me dijo, sí, este es el camino que se necesita en Venezuela. Di conferencias y esas conferencias fueron importantes y entonces eso generó interés en Venezuela y logramos desarrollar un proyecto maravilloso para el país que terminó siendo Edumedia, que yo no sé si todavía eso existe. Eso era la Asociación de Televisión Educativa, se llamaba en Venezuela. Y bueno, tan bueno fue mi trabajo que yo hice que yo terminé siendo la productora ejecutiva para la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana con sede en Madrid. Porque eso era una cantidad de órganos que se iban sumando y manejaba desde España todas estas asociaciones. Estaba Chile, Argentina, Colombia, casi toda Centroamérica, hasta Canadá incluso estaba. Y la sede principal era allá, en República Dominicana, Cuba, todos estaban metidos ahí. En esa organización que tenía su propia antena de la TEI y distribuía contenido para toda Iberoamérica. Entonces, bueno, terminé ese capítulo de mi vida, vuelvo para Radio Caracas Televisión a hacer el mensaje de Navidad de ese año,
entiendo que fue el último mensaje que se hizo de esa manera tan grande y también fue muy lindo, pues fue recorrer el país otra vez, fue hacer un mensaje de esperanza, de ilusión, una cosa muy bonita. Raiza, háblanos por favor de tu documental El Teatro Memoria de la Vida. Sí, ese es un tesorito que yo llevo en mi corazón. Ese documental surge porque un día estábamos caminando Carlos y yo y estaba en pleno apogeo el Festival Internacional de Teatro de Caracas, que era muy importante, que dirigía Carlos Jiménez. Y Carlos me dice, oye, ¿por qué tú no le ofreces a ellos un documental? Oye, porque todo lo que hacen es tan bueno y uno no ve que nadie anda haciendo eso. Bueno, ya bien. Y yo entré y eso estaba en plena producción, un apogeo de gente, un gentío. Y yo, buenas, por favor, yo quiero hablar con Carlos Jiménez y no sé qué. Bueno, pasa por aquí, pasa por allá. Ahí conocí yo a Mónica Montañez. Mónica me dijo, vente por aquí que yo te llevo, eso está interesantísimo lo que quieres hacer. Pero era una cosa interesantísima que no tenía como ningún basamento, fue una cosa como de inspiración. Entonces entro a hablar y él me recibe. Y me dice, oye, has llegado a un momento maravilloso, sí quiero hacer eso, me gustaría que lo orientaras así. Tú eres libre en hacer lo que tú quieras, pero me gustaría esta orientación. Entonces, yo que ya había hecho muchos documentales, porque yo trabajé mucho tiempo con la industria petrolera, y sabía que era un documental de los que tú haces primero y escribes después, porque vas haciendo a medida que los acontecimientos van pasando, pues. Lo que había que cubrir la mayor cantidad de cosas posible. Así comenzó esa historia y logramos arrancar inclusive con la inauguración del festival, ¿no? Que fue muy apoteósica esa inauguración de ese festival en la Río Reina, con una gran obra que es la ópera de los 3 centavos. Entonces con esa obra arrancó nuestro trabajo. Esos festivales normalmente se desarrollaban en la época de Semana Santa, porque la idea es que ellos empezaban a obras desde las 10 de la mañana y duraban todo el día y la única manera de que la gente pues acudiera a esas obras es que no hubiese trabajo. Ese era un poco, digamos, el principio de hacerlo en esa época. Ese festival, si mi memoria no me engaña, creo que fue el del 89. Un festival muy, muy importante que lamentablemente no contó con la previa, que me hubiese encantado incluirla, la llegada de las compañías, porque eso tuvo toda una cosa que llegaban en barco a La Guaira y bajaban sus escenografías. Eso era un movimiento una superproducción teatral. Después que filmamos todo, que se acabó el festival, se cayó el telón y toda la cosa, vino toda la parte de la postproducción. El guión lo coescribí con David Suárez. David Suárez, bueno, en su época fue un gran guionista que a su vez había trabajado con Pablo de la Barra. Para la dirección de este documental, Pablo trabajó conmigo. Yo le dije a Pablo para que lo hiciéramos juntos porque no había forma de cubrir todas las obras un solo equipo, ¿sabes? O sea, eran cosas paralelas. Entonces, a Pablo le encantó la idea y Pablo hacía una cosa y yo hacía otra. Cuando llegó la postproducción, entonces trabajamos con David Suárez el guión, un guión que es una poesía, eso quedó bien bonito. Carlos Jiménez quedó fascinado con el resultado. Ellos hicieron inclusive un estreno entre ellos mismos ahí con el rajatabla y toda la cosa. Y se hacían los festivales de cine documental de Lagobén. Lagobén fue un gran impulsor pues de documentales de diferentes cosas, ¿no? No nada más de documentales que tuvieran que ver con la industria petrolera, sino con historias en general. Eso era un banco cultural maravilloso que desapareció por desgracia. Y entonces yo inscribí la película y fuimos el día de la cosa y resulta que la película pues ganó primer lugar compartido con Alfredo Anzola, que había hecho Revero, el documental. Y yo me sentí tan feliz porque realmente la primera vez que yo estaba en una premiación que estaba yo, porque uno va a las premiaciones de las películas que uno produce, pero a uno nunca ni lo nombra. Los productores somos siempre por detrás, la producción un poco ingrata, ¿no? Cuando se termina eso, en ese momento, a través de un amigo, me llamaron para ser parte de una agencia de publicidad.
Voy a esa agencia de publicidad, me dan el cargo de gerente de comunicaciones, una cosa que fue bien enriquecedora para mí también, algo nuevo, y manejé cuentas directamente ya desde otra perspectiva. Antes era una productora, directora, y ahora estaba desde adentro. Y así fue mi vida hasta que terminé escribiendo esa película que yo hablo, que era primero un corto y después terminó siendo un largo. Yo cumplí todos los pasos del SENAC para meter mi proyecto. Además contaba con el respaldo de todos los técnicos amigos de toda la vida que lo leyeron y les encantó la historia, con todos los actores que conseguí que les encantó la historia. Estaba María Casemprún, Marcos Moreno, todos hicieron cartas a favor del proyecto. Teníamos todo y nunca me lo aprobaron. Eso es una cosa muy triste en mi vida, pero ahí está mi película y no pierdo la esperanza de hacerla. Y ya se acaba ahí ese proceso de vida mía profesional en Venezuela. Estoy hablando del año 2015 más o menos. Ahí pasan cosas internas de mi familia, mi mamá se enferma, había disminuido bastante el trabajo y yo tuve que tomar la decisión de irme para Estados Unidos, donde ya vivía toda mi otra familia de la que yo hablé que éramos muchísimos, para producir dinero, no como irme, sino como un escape para producir dinero para poder soportar la enfermedad de mi mamá, y terminé haciendo Uber. Entonces es un paréntesis en mi vida, ¿no? Hice deliveries, hice cosas que no tienen nada que ver realmente conmigo. Allá estaba viviendo Jimena Iribarren, mi soporte absoluto en esa época fue ella. Ella ya desde muchos años atrás había dejado toda la industria audiovisual y se había dedicado a la industria de verdad, pues llamémoslo así. Ella trabajó en la Coca-Cola, llegó a cargos muy altos. Era una mujer que siempre tuvo planificaciones de cosas, no importa dónde ella viviera. Y ella me llamó y yo la ayudaba con algunas cosas de sus emprendimientos allá. Y bueno, así pasó realmente un montón de tiempo en el que iba a Venezuela solamente a ver a mi mamá y volvía. Y ya en el 2017, que fue el año ese, otro zaperoco que se armó en Venezuela con la juventud contra el gobierno y eso, yo me quedé porque mi mamá me dijo que ella se iba a morir, ella no se quería morir sola, sin mí, pues. Entonces yo tampoco quería que eso pasara. Yo viví un tiempo muy difícil en esa época. Entonces me quedé hasta abril del 2018 que ella falleció. Raiza, me voy a permitir una pregunta que tal vez no sea fácil para ti de responder, pero después de haber pasado toda una vida dedicada al cine, a la televisión, al teatro, a la publicidad, y mirando hacia atrás, en aquellos días que estabas en la IBM, una empresa multinacional que te garantizaba una vida llena de estabilidad y de satisfacciones, vamos a decir, materiales, cuando miras hacia atrás, ¿te arrepientes en algún momento de haber abandonado la IBM y haberte dedicado al cine? Mira, difícil de responder. Cuando yo me reencontré con Jimena Iribarren, que era como vicepresidente de la Coca-Cola, algo así, entré en ese conflicto con ella misma, que es mi amiga, que es como mi hermana. Y lloré mucho porque yo le dije, tú sí lo supiste hacer y yo no. Y ella me dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a decir eso? Si tú eres muy, muy famosa y muy chévere y has vivido lo que has querido. Sí, chama, pero ¿cómo ha sido de difícil? Le dije, ¿no? Y mírate tú hoy con esta camioneta, un apartamento en Chuao, viajas cuando quieres. O sea, el dinero te da toda esa posibilidad que yo no he tenido. Y ella me dice, pero tú has vivido lo que yo hubiese querido haber vivido. O sea, es como muy... Esos son dos caminos paralelos, eso no hay manera de unirlo, porque o eres manzana o eres pera, pues, ¿no? Las dos cosas es muy difícil. Y fíjate tú que para responder eso yo en el fondo digo, es verdad, yo soy feliz porque yo he hecho lo que yo he querido. Oye, pero el costo ha sido alto, pues, ¿no? Pero no me arrepiento, pues, porque si yo no hubiese hecho cine, no hubiese vivido todo, no hubiese aprendido todo lo que he aprendido, y no hubiese conocido a Carlos, y no hubiese tenido mi hija, y no hubiese pasado un montón de cosas que pasaron porque estuve en el cine. Raiza, y ya para finalizar esta entrevista,
me gustaría hacerte algunas preguntas que son más personales. Si tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro sería? Hay uno que me tocó a mí profundamente, que después terminó siendo una película, que se llama El olvido de lo que seremos. Es un libro humano. ¿Una película? Adivina quién viene a cenar esta noche. ¿Un director de cine? Woody Allen. ¿Un cantante? Luciano Pavarotti. ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido? Teresa Carreño. ¿Una época de la historia en la que te hubiera gustado haber vivido o pasarte una temporada? Me hubiese encantado ser parte de la época de la historia en New Orleans donde estaba el Big Bang, 1920 a 1930 y pico, ¿Algo de lo que te arrepientas? de no haber hecho mi película. ¿Algo de lo que te sientas muy orgullosa? De mi familia. No sé cómo decirlo, es como de haber formado mi familia, de tener mis nietos, de mi casa. Me siento muy orgullosa de eso. Aparte de mi vida profesional y todo eso, realmente esa es mi gran satisfacción. Yo siento que uno tiene que dejar un legado en la vida. Humildemente pienso que soy parte de una historia que es el cine venezolano. Bueno, Raiza, mira, nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años, pero un poco de manera indirecta, a través de Carlos. Pues yo conozco a Carlos desde la época del Iluminado con Guedes. Carlos era foquista, Semeco era asistente de cámara, Eddie estaba en la cámara. Te conozco desde ese momento, he escuchado tu nombre, nunca tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, pero siempre de alguna manera, bueno, hemos estado en el mismo medio y te conozco, pues sé de lo que has hecho, de tu trabajo y de las cosas que has venido haciendo. Sin embargo, bueno, con esta conversación he tenido la oportunidad de conocerte muchísimo mejor. Veo que eres una mujer, una profesional que ha recorrido muchos caminos de manera exitosa. Estoy realmente sorprendido cómo has logrado conseguir el éxito en cada una de las empresas que te has propuesto. Y bueno, nada, me siento ahora muy orgulloso de contarte entre mis amigas. Y muchísimas gracias, Raiza, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Omar, de verdad que es un placer esta conversación. En este momento lograste además como subir mi energía, mi autoestima, porque a través de tu invitación sentí otra vez que yo era parte de algo que pensaba que ya no era parte. No sé cómo, o sea, ser parte del cine nacional y de toda su industria y del audiovisual siempre me llenó muchísimo. Y como esas cosas que uno tuvo que desarraigarse, por eso estoy en esos grupos, porque leo, de alguna manera eso me hace sentir un poquito cerca, ¿no? De lo que está pasando. Pero con tu invitación yo sentí que no, que sigo siendo parte de la historia tan hermosa que ha sido el cine venezolano y todos sus actores. Gente que quiero muchísimo, que respeto, que está viva, que se fueron, con la que no hablé más nunca, pero que el cariño es intacto. O sea, siento que es esencia en mi vida todo lo que durante 40 años he podido ser parte de y que sigo siendo parte de esa historia a pesar de no estar en el país y a pesar de recorrer senderos distintos, pero sigo siendo parte de esa historia y eso me parece muy valioso. Muchas gracias, Omar. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.